Los puntos de aprendizaje que vimos en la plática remota más sobresaliente sobre los fundamentos de lubricación fue que aprendimos qué es un lubricante. Y aparte de que el lubricante se divide en dos partes, en aceites y en grasas. En los fundamentos del lubricante aprendimos sus conceptos, aprendimos en dónde se pueden manejar estos dos tipos, ya que cada uno de estos tiene que ir con determinadas funciones y con determinadas áreas en diferentes mecanismos. Vimos lo que son las funciones de los lubricantes, su extracción, que fue un punto muy importante en el grupo en el que se caracterizan estos dos tipos de lubricantes, que son los aceites y las grasas, las características de los lubricantes a partir de que vimos cómo es su comportamiento con una gráfica de viscosidad y temperatura en el cual estos llegan a comportarse. Vimos las propiedades de cada uno de ellos, que también fueron y son uno de los más importantes puntos para poder aplicarlo en ciertos mecanismos y en ciertas áreas. Vimos el manejo de las grasas, en el cual también se pueden clasificar por sus consistencias y en donde se pueden utilizar estos lubricantes. Vimos las ventajas de cada uno de estos dos y las reglas básicas de su selección para poder utilizarlos en ciertas áreas y en mecanismos en donde se requieran de ellos. Bueno, para la experiencia de la ingeniería en campo fue muy interesante pasar por las diferentes estaciones, por ejemplo, para el análisis del aceite y del refrigerante, para el boroscopio, además de cómo funciona la cámara térmica y cómo se hace un análisis de vibraciones. Fue bastante interesante pasar por todas las explicaciones y un poquito más allegado al campo laboral, entonces la verdad es que me pareció bastante interesante todo el proceso que se tuvo que llevar para el análisis de la lubricación, que es el objetivo de la semana. La técnica que nos pareció más interesante fue el analizador de vibraciones, ya que dependiendo de las vibraciones que nos arrojara el motor, era el estado que tenían los rodamientos o la grasa. Por ejemplo, en la imagen que se puede apreciar, el analizador de vibraciones está analizando las vibraciones de la parte superior, donde se encuentra el ventilador del motor. Y en la pantalla del analizador se puede apreciar el estado de cada uno de los rodamientos de la parte inferior y de la parte superior. Para mí, Semana I fue descubrir y obtener nuevos conocimientos que pueden ser herramientas muy útiles en nuestro futuro como ingenieros. Esta Semana I nos ayudó a crecer tanto profesionalmente como ingenierilmente. De esta semana ahí yo me llevo mucho aprendizaje y conocimientos. De esta semana ahí me llevo un gran aprendizaje y una gran experiencia, acompañado de la empresa móvil. Para mí, Semana I fue una semana llena de aprendizaje y diversión. Esta semana ahí me dejó lo necesario para mi crecimiento profesional y el deseo de querer aprender un poquito más de lo que vi durante toda esta semana.